porque ha mostrado ser transparente en lo que está haciendo y más que todo por eso, por la transparencia y la honestidad que se siente. Pues yo pienso que ha realizado una buena labor y que pues por lo menos se han visto resultados a nivel de control político. No, el procurador Ordóñez no debe ser reelegido porque ese hombre es un mentiroso que está usando su posición política para manipular, por ejemplo, el Congreso como ya lo hizo, por ejemplo, destituyendo a la senadora Piedad Córdoba con pruebas falsas. Sí, claro. Me parece que ha hecho una buena labor, que es la persona que todos los colombianos esperábamos, que hiciera justicia y que estuviera con el pueblo, ¿no? La perpetuación de la vieja república católica y atrasada que venimos padeciendo hace ya más de 200 años. Creo que sobre todo en los últimos periodos ha clientelizado tanto la Procuraduría que no debería seguir en la Procuraduría. Yo creo que no debe ser reelegido el procurador porque su visión de mundo, de sociedad, es única. Regresamos a 360 grados. Está lista la terna para la elección del procurador. Pero para debatir ese tema le doy la bienvenida a Oscar Iván Zuluaga. Bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Es un gusto volver a estar en el programa, Nazar. A Catalina Ruiz Navarro. Gracias, Catalina, por aceptar la invitación. Hola, a ti muchas gracias por invitarme. Armando Novoa, como siempre, gracias. Hassan, muchas gracias por la invitación. Y a Rodrigo Villalba. Gracias por aceptar la invitación. Ave María, yo me siento muy a gusto de estar acá. Bueno, empecemos en materia. ¿Esto es una terna de uno o cómo lo ve usted? Bueno, a mí me parece que Santos nombró una candidata importante. Creo que mucha gente se siente todavía muy derrotista, pero hay que darle la oportunidad y apenas tiene un día de ternada y hay que ver qué es lo que planea hacer y si puede realmente moverse lo suficiente como para ganar. Bueno, credenciales tiene, las credenciales las tiene. Sí. Parece que la reelección del procurador estuviera cantada y esto es lo que dice todo el mundo. Pero Colombia es un país en donde las cosas cambian cada 2 días. Eso es una de las cosas que a mí me da esperanza para que no lo reelijan. Esperanza, usted dice esperanza. O sea, usted no quiere que, usted cree que es bueno que haya un cambio en el procurador. Definitivamente, no solamente porque me parece que todas las reelecciones son viciosas de entrada, porque va a generar un problema grandísimo, porque él lo ternó en primera instancia el Consejo de Estado. Entonces, en este momento, el ente que lo debe disciplinar es la Corte Suprema de Justicia. Ahora lo terna la Corte Suprema de Justicia. Entonces, es un tipo que tiene poder sobre todos los funcionarios públicos y que no tiene nadie que lo discipline. Y que encima de eso está utilizando sus creencias personales, está utilizando el sistema del Estado para imponer sus creencias personales. Vea usted, ¿qué opina? Oscar Iván, ¿usted está de acuerdo? Pues mire, yo creo que él primero está facultado para reelegirse y me parece que ese es el punto de partida. Legalmente lo puede hacer. Yo creo que en muchas decisiones ha hecho un trabajo bien interesante. Ha tenido una actitud ejemplarizante en muchos procesos. Creo que la Procuraduría ha desentrabado casos importantes, le ha dado agilidad en muchas investigaciones. Uno ve que la mayoría de los procesos están muy al día. Y me parece que ha hecho un trabajo que yo siento tiene un gran respaldo en el Congreso, en el Senado de la República, por lo que he hablado con la mayoría de los parlamentarios y veo que tiene la lógica para pensar en que tiene las condiciones para su reelección. Y finalmente, creo que fue muy inteligente en que lo ternara la Corte Suprema. Eso tiene un valor estratégico muy grande en esa postulación. Entonces, siendo prácticos, creo que tiene trayectoria, actuaciones que le permiten aspirar a su reelección y siento que tiene los elementos para que el Congreso nuevamente lo elija. Y ya vamos a debatir todo eso que usted está diciendo. Armando, ¿usted qué opina? ¿Es una terna de uno? A mí me gusta la candidata del presidente de la República. Me parece, como ya se ha dicho, que tiene una hoja de vida, conoce la rama judicial, tiene un récord en favor del ejercicio ético de la función pública, lo cual es muy importante. Ciertamente es una postulación tardía, entra en desigualdad de condiciones con el procurador, pero yo me atrevería a decir, un poco pensando con el deseo, que no todo está decidido. La competencia empieza realmente en el día de hoy. Y vamos a ver qué pasa en estos 30 días. El procurador actual, es cierto que la Constitución no prohíbe su reelección, pero es altamente inconveniente y tiene una impugnación ética de sectores muy importantes de la sociedad que vale la pena examinar en detalle. Y que los vamos a ver. Familiares de magistrados nombrados en la Procuraduría,
cuotas políticas de los congresistas que son los dueños de la Procuraduría en las regiones y a mi manera de ver, si se analiza más detalladamente, un ejercicio de su poder disciplinario con un cierto sesgo que todavía no está bien identificado. Usted ha puesto varios elementos sobre la mesa. Rodrigo, mire, antes de que entráramos acá en materia, estábamos debatiendo las elecciones en los Estados Unidos. Y hace unos meses les contaba aquí fuera de cámara, todos los analistas decían, gana Obama, perdió el primer debate, viene la tormenta Sandy, ha pasado de todo y se ha configurado que hay casi un empate. Hay un empate técnico en los Estados Unidos. Aquí se está diciendo que en el tema de la Procuraduría, Alejandro Ordóñez llevaba ventaja, o la lleva en este momento. ¿Usted cree que eso ha cambiado? ¿Cambia a partir de hoy? Bueno, en primer lugar, sí, creo que la terna es una terna idónea y el Congreso, el Senado de la República, pensando en que la ternada por el presidente de la República debe tener espacio para hacer campaña, prevé la elección en un mes. Yo creo que es suficiente para que... 16 de diciembre, si no estoy mal, 27 de noviembre. ¿Hay límite para la elección? ¿Término legal? No, pues el término es la sesión. Hasta cuando termine, pero pues ya está previsto, ya se convocó por el presidente del Senado la elección del procurador para el próximo 27 de noviembre. Entonces, hay un mes para que hagan campaña. Pero yo le quiero decir algo. Yo sí creo que lleva una ventaja muy grande el doctor Ordóñez. Y lo veo desde el punto de vista de la reelección, que lo prevé la Constitución, y la reelección es buena por un periodo para privilegiar, para premiar a quien ha hecho bien la tarea. Personalmente creo que Ordóñez ha hecho bien la tarea. Creo que en este país el flagelo grande al medio de tantas dificultades, vicisitudes nacionales, es el problema de la corrupción en todos los campos. ¿Y lo ha sabido enfrentar Ordóñez? Y lo ha enfrentado con entereza, con estatura moral. Hay ejemplos de que ha tocado los intocables. Yo creo que ese es un activo muy importante, que le da un paso adelante. Yo creo que eso es lo que le da la base. O sea, yo creo que él tiene actuaciones que no se pueden discutir. Ha sancionado por igual funcionarios públicos, congresistas, liberales, alcaldes, conservadores de la U, verdes, etc. Y eso le da, yo creo que mucha contundencia a que efectivamente ha tenido actuaciones claras ante el país y eso ha generado un apoyo ciudadano importante como uno lo siente. Pero usted no la veo muy convencida. A mí me parece que esas han sido sanciones que han sido sobre todo mediáticas para que la gente diga esto. 18 años es mediático. A mí me parece Catalina, que ha estado 15. agrandando la corrupción. Esta es una persona que está dándole hojas, dándole los puestos, que además los puestos de la Procuraduría son los mejor pagos en todas partes, poniendo amigos en todos lados. Pero eso no es nuevo. Sí, pero eso no excusa la impugnación ética. Yo voy a referirme al tema del perfil anticorrupción del procurador. El procurador ha brillado por su ausencia en dos episodios muy significativos. Primero, la reforma a la justicia. ¿Qué dijo el procurador de la reforma a la justicia que generó una ola de indignación ciudadana como hace rato no se había vivido en Colombia? Mutis por el foro. ¿Cuál fue el argumento? Es que yo tengo que conceptuar ante la Corte Constitucional si hay una acción de inexequibilidad. Pero, contrariamente a eso, en otros casos sí se ha pronunciado preventivamente, invocando funciones constitucionales. Dos, no he podido entender por qué, mientras la Corte Suprema de Justicia en su sala penal ha condenado a varios congresistas por la parapolítica, exactamente en esos mismos casos el procurador los ha absuelto disciplinariamente. Eso no lo entiendo muy bien. Dos preguntas que usted acaba de lanzar y que las vamos a contestar inmediatamente después de esta pausa que es obligatoria. Vamos a hacer una primera pausa y ya regresamos aquí en 360 grados. María Mercedes López Mora nació el 1 de diciembre del año 1967 en el municipio de Santa Rosa de Osos, en el departamento de Antioquia. Adelantó sus estudios de Derecho en la Universidad Autónoma Latinoamericana. Realizó un posgrado en Derecho Penal y Criminología, además de un doctorado en Derecho y un diplomado en Derechos Fundamentales de la Universidad de Antioquia, entre otros. Durante su carrera se ha desempeñado como personera delegada en lo penal de la Personería de Medellín, así como magistrada auxiliar del Consejo Superior de la Judicatura y como presidenta y magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira. María Mercedes López además ha sido procuradora delegada judicial grado 2 en Neiva
y presidenta magistrada de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Ahora aspira a ser elegida Procuradora General de la Nación, al ser ternada por el presidente de la República. Regresamos a 360. Mire, antes de la pausa usted lanzó dos dardos. Usted lanzó el de las intervenciones que no las tuvo, en su opinión, el procurador Ordóñez en el tema de parapolítica y reforma a la justicia. ¿Qué dice usted al respecto? No, yo lo que conozco y sé, y cuando era senador, nunca un procurador estaba involucrado en la discusión de proyectos e iniciativas de ley, salvo que lo invitara al Congreso en algún momento puntual, porque posteriormente en algunos de ellos se tenía que pronunciar. Eso ha sido claro. Yo no recuerdo en ese sentido un antecedente, no sé en las actuales circunstancias. El procurador claramente no podía tomar partido en la reforma a la justicia, que posteriormente él tendría que definir su posición e intervenir. La reforma a la justicia, todo el mundo estaba por anticipado que iba a ser demandada. Luego, la intervención del procurador tendrá que darse en el proceso mismo ante la demanda. ¿Es así? Entonces, si lo hace, estaría sujeto a una recusación en sus funciones mismas. Senador, no hay ninguna norma en la Constitución que impida que el procurador haga una declaración pública sobre la inconveniencia nacional de un proyecto. Porque una de las funciones específicas que establece la Constitución del 91 al procurador es defender los intereses de la sociedad. Esa reforma iba a excarcelar varios congresistas que estaban condenados por la Corte Suprema de Justicia. Y lo que hubiese esperado el país es que hubiese una declaración contundente del procurador sobre el tema. Sin embargo, guardó silencio. Mire, hay varias organizaciones que están diciendo que esta reelección no debería de darse por diferentes argumentos y ustedes han expuesto varios sobre la mesa. Pero quiero resaltar, por ejemplo, lo que ha dicho Rodrigo Uprime, director del Centro de Estudio de Justicia. Dice, el procurador debería autodestituirse. ¿Usted qué opina de esa posición? Eso lo dice Rodrigo Uprime por el artículo 126, pero además es que es un tipo que no cumple las funciones de la Procuraduría. La Procuraduría tiene 9 funciones. Él, si acaso, cumple 2. Pedir la información y una función disciplinaria. Eso, para un estudiante, sería una calificación totalmente mediocre. ¿En qué momento él está cuidando las sentencias judiciales, los derechos humanos, cuidando todos los intereses de la sociedad? Porque él solamente cuida los intereses de algunos miembros de la sociedad. Y pues es muy evidente que él no está haciendo su trabajo de una manera competente. ¿Usted lo ve de la misma forma? No, yo creo que aquí hay una estigmatización por las creencias religiosas que profesa el procurador. Entonces, como dicen que es rezandero, que es devoto de la Virgen María, entonces es excluyente. Yo no lo veo así. Yo creo que ha sancionado. Para mí sí lo más importante es la función sancionatoria. Este es un país que se lo está comiendo la corrupción. ¿Y él está poniendo disciplina en su opinión? Sí, claro. Ha tomado decisiones. Lo que me parece más simpático es que la clase política tradicional... Yo sí creo. Yo llamo la atención a la audiencia sobre este tema. La clase política tradicional, esa que votó la reforma a la justicia, todos aún están defendiendo al procurador. La pregunta que yo hago es ¿por qué? Mira, eso de que está estigmatizado por ser un rezandero, a mí, por ejemplo, personalmente no me molesta que él sea ultracatólico, que sea lefebrista, que de hecho los lefebristas están excomulgados, así que él no es tan católico como dice. Él puede creer lo que quiera, pero mientras lo haga en su casa. Pero cuando mis impuestos se va a que él construya un templo en medio de la Procuraduría con mis impuestos, y cuando sus creencias hacen que él empiece a entorpecer sentencias judiciales que me afectan a mí directamente, por ejemplo, como mujer en edad reproductiva, pues a mí me parece que eso no es estigmatizarlo. Eso es decirle, oiga, estamos en un Estado laico y usted tiene que separar sus funciones como funcionario público, servidor público, y sus creencias religiosas, que no me las puede imponer. Mire, el senador Robledo, muy atento al tema, también ha puesto sus comentarios en Twitter. Podemos amplificarlo un poco. Santos es astuto, va a tener al procurador que él y el santismo quieren, pero sin tener que pagar el precio de ternar a Ordóñez. ¿Ustedes están de acuerdo con ese tuit, Oscar Iván? No, yo lo que creo es que el procurador se anticipó a su nominación por parte de la Corte Suprema. Creo que hubo una estrategia. Él tendrá las razones por las cuales tomó esa decisión y bueno, eso le puso las cosas distintas al presidente. No sé si el presidente lo hubiera ternado. Uno no podría decir ni que sí ni que no. Ahora, lo cierto es que logró ternarse por la Corte con mucha anticipación. Cuando el presidente tiene la función de ternar uno
de los postulados. Es bueno que el que elijan ojalá no sea el del presidente, porque finalmente la función de control es sobre el mismo gobierno. Pero yo quiero hacer una acotación. Adelante, la mesa está abierta. Estamos en el... que será hecho ternar por la Corte. Senador, estamos en el Frente Nacional, porque más allá de esa discusión, ustedes vieron las reacciones de ayer de algunos congresistas. El senador Hernán Andrade defendió la ratificación del apoyo del Partido Conservador a la reelección del procurador con el siguiente argumento. Es que el Partido Liberal ya tiene defensor del pueblo, contralora, registrador, bueno, se le olvidó mencionar a la fiscalía, al fiscal, yo no sé de qué partido será, y los conservadores necesitamos ese puesto. El fiscal es liberal, pero lo está haciendo muy bien. Pero eso. por favor, claro. Es que este país no es ni liberal ni conservador. ¿Cuál es la lógica de apoyar un partido a un candidato al Ministerio Público por sus adhesiones partidistas? Pero hay una elección política por medio, eso no se puede ignorar. Entonces, hay una elección política, el procurador lo elige el Senado. No, independientemente, eso no se puede sostener. Esa es la naturaleza de la elección. del año 86. La naturaleza de su elección es el Senado de la República. El Senado es un cuerpo político. Claro que cabe ese debate. Está compuesto claro que es legítimo que aspire el Partido Conservador, Liberal, los verdes, la izquierda a tener representación. Pero eso no es ningún misterio. ¿Dónde está la representación de los demás? Bueno, eso se consolida con unas mayorías y una estrategia política en el Senado. Eso no puede desconocerse. Eso disuelve el Estado de Derecho, porque con el argumento de que las mayorías lo pueden todo, se anula la oposición. Miren, el procurador no tiene por qué ser conservador o liberal, tiene que ser una persona que tenga las capacidades para cumplir las funciones que la Constitución le da. Y él no es un político, eso no es un cargo político. Si quiere pero seamos pragmáticos y seamos realistas. Estos son acuerdos políticos. Son acuerdos políticos que se hacen en el Congreso y que dicen, mire, vamos a repartirnos el ponqué, pongámoslo en el lenguaje un poco más sencillo. Pero no solamente en Colombia, en todas partes. Eso es lo que tiene en crisis al Congreso. Eso es lo que tiene en crisis al Congreso. Que eso Por eso es que en las encuestas de opinión, el Congreso aparece la mayor institución luego de la guerrilla en desprestigio es el Congreso de la República. ¿Por qué? Por ese tipo de razones. Pero se ha recuperado, a pesar de que vamos tan mal, se ha recuperado unos puntos. No, pero claro que sí. Yo estuve antes de anoche en un debate del Congreso y habían 3 congresistas, por favor. Bueno, al menos habían para marcar diferencia, podían ser 2. A veces pero en opinión se ha recuperado, porque es que hubo un punto muy crítico hace unos meses y ahorita estamos subiendo. Pero tampoco es un tema exclusivo del Congreso de Colombia. Los congresos del mundo no gozan de mucha popularidad, en la opinión. Sí, que esté naturalizado. Pero como los miembros de la Corte 40 congresistas en la cárcel no es... Por ejemplo, un jurista bueno en una terna de Corte Constitucional, ¿lo elige quién? El Congreso. Y tiene que ir a hacer un trabajo político y no niega su filiación y va previamente ante las Cortes. ¿Qué dice usted, Catalina? Yo no creo que ese sea el problema de la elección. Que una cosa esté naturalizada no la hace buena de ninguna manera. Entonces hay trancón en Bogotá, siempre ha habido trancón en Bogotá, entonces no arreglemos el trancón en Bogotá ni lo discutamos. Nos escribe un asiduo televidente y colaborador y amigo de 360 grados, Rafael Guarín, el viceministro de Defensa, y dice lo siguiente: la reelección del procurador Maya Villazón por ser liberal fue aplaudida, teniendo familiares parapolíticos. ¿Qué dicen ustedes al respecto? Yo creo que ese tipo de reclamos es legítimo que se haga. Y eso hay que rechazarlo. Es que estamos en lo que Álvaro Gómez Hurtado llamó en la Constituyente el régimen. Un sistema de complicidades que va más allá de las instituciones, que les permite a la clase política y a los dignatarios de los órganos de control, ahora también desafortunadamente algunos magistrados de las altas cortes, arroparse con la misma cobija de llegar al Estado para utilizarlo en beneficio propio. Ahora encuentro, antes de venir al programa, veía yo en la página de La Silla Vacía que el señor Procurador General de la Nación ha nombrado a varios parientes de los magistrados de la Corte y del Consejo de Estado. Eso es una apropiación privada del Estado por parte de los magistrados que lo llevaron a ese cargo. Y vamos a mirarlo también en la misma coyuntura, porque el debate está entre los que pueden ser investigados y acusados son los que votan por él. Pero mire, veamos comunicado del Partido Conservador frente a este tema, justamente.
El Partido Conservador Colombiano, luego de conocerse la totalidad de los candidatos que integrarán la terna para elegir Procurador General de la Nación, todos reconocidos juristas de las más altas calidades para ocupar esta dignidad, ratifica su apoyo decidido al señor Procurador Alejandro Ordóñez, quien aspira a ser reelegido por el Congreso de la República en los próximos días. Ahí vimos el comunicado, vamos a hacer una pausa muy breve y ya regresamos para seguir debatiendo lo que significa ya la terna que está conformada para la elección del procurador en Colombia. No se vayan, ya regresamos. Sí. Orlando Gallo Suárez nació el 2 de mayo de 1950 en la capital del país. Tiene un doctorado en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana. Tiene una especialización en Derecho Laboral, en el nuevo Código Contencioso Administrativo y en Derecho de Familia. Ha trabajado en la Superintendencia de Notariado y Registro. Ha sido asesor del Registrador Nacional del Estado Civil. Se ha desempeñado como director administrativo y financiero de la Fiscalía General de la Nación. Ha ejercido como abogado asesor, consultor y litigante, además de haberse desempeñado en el año de 1987 como personero del Distrito Especial de Bogotá y jefe de la División Jurídica del Ministerio de Comunicaciones. Ahora es uno de los ternados por parte del Consejo de Estado para aspirar a la Procuraduría General de la Nación. Regresamos a 360. Bueno, ¿y qué pasa con el jurista Orlando Suárez Gallo? Aquí nadie lo ha mencionado. Yo no lo conozco, la verdad, pero por su hoja de vida es un hombre serio. No, y si lo pone el Consejo de Estado. El Consejo de Estado tiene todas las condiciones, me imagino que ha pasado todos los requisitos. Todos los filtros. Y amerita pues tener una oportunidad. Me imagino que podrá en el Congreso presentar sus trayectorias, su hoja de vida y tratar de convencer. ¿Usted sí lo conocía? Pues de los que estaban inscritos en la lista de la que ternó el Consejo de Estado, a mí la que más me gustaba era Ana Caterina Hayek, que me parecía una mujer preparadísima y que era excelente candidata, pero ella se retiró de esa lista porque dijo que no tenía garantías ante la manera en que Ordóñez había movido sus tentáculos y su telaraña de clientelismo. Y decidió hacerse a un lado. Y decidió hacerse a un lado. ¿Usted sí lo conocía? No. Tengo la impresión que, como decía Catalina, va a ser una terna de dos, si hay alguna competitividad en estos 30 días, pero no tenía referencias. ¿Usted sí lo conocía? No, lo conocí hace un mes aproximadamente, bueno, después de ser ternado. Allá pasó por las oficinas de cada uno de los senadores, dejando su hoja de vida, diciendo que ahí estaba pendiente por si su hoja de vida era... Usted decía algo interesante. Porque realmente esa es una parte que esto tiene maniobra política. ¿Un guiño puede cambiar la elección? Yo creo que sí. El poder presidencial en Colombia es gigantesco. El senador y el exministro lo saben. El poder presidencial en Colombia es enorme y él puede cambiar la correlación de fuerzas. Yo diría algo por experiencia. Cuando el Congreso toma una decisión, no se la cambia a nadie. Ahí no hay poder Partido de la U, conservador, cuando hay cambio decisión radical, del Congreso de hacer algo, todos han expresado. No hay poder presidencial. Mire, por eso repito, Partido de la U, conservador, cambio radical, PIN, todos han apoyado o dicen que van a apoyar a Ordóñez. Un guiño cambia la... Y el liberal también. Bueno, y el liberal, exactamente. Y le voy a decir... ¿Y qué hay de liberal en apoyar a Ordóñez? Eso es lo menos liberal que hay. Bueno, pero... O sea, liberal es un nombre que no significa nada si se apoya a Ordóñez. No, pero es que lo más liberal es buscar que haya moralidad en la cosa pública. Y Ordóñez es un baluarte en esa lucha contra la corrupción. Liberal defendiendo la pero voy a contestarle su pregunta. Yo creo que yo creo que Ordóñez está muy empoderado, está posicionado en las bancadas del Senado. Y no veo a Santos haciendo guiños. Yo creo que Santos es muy respetuoso del fuego que se va a dar él cumplió, del Senado. Cumplió la norma y es poner el candidato. Es una buena candidata. Una buena candidata. De ahí en adelante que ustedes deciden. El Senado decide. Pero a Santos no le conviene en el panorama internacional que Ordóñez quede, porque es conocido internacionalmente que Ordóñez vulnera los derechos, y puede ser que aquí en Colombia eso no le importe a nadie, que esté vulnerando los derechos de los ciudadanos, pero en la comunidad internacional eso sí es muy importante. Mi manera de ver la agenda que tiene la ternada por el presidente de la República se acerca mucho más al programa del gobierno, digamos, desde el punto de vista conceptual, que el de Ordóñez.
tema del proceso de paz, Catalina, tema de no entiendo que libertades la comunidad individuales. internacional, ¿qué tiene que ver en eso para la elección? Pues Un a procurador Santos le ordinario, interesa, no Santos faltaría es un tipo más, que le interesa no quedar faltaría bien más que afuera Colombia le también. consulte a la comunidad internacional a quién debe elegir. Santos es un Eso me presidente parece una que cosa se preocupa traída de muchísimo los por sus cabellos. relaciones internacionales. No, pero Pero diga mire, que hay que elegir para darle gusto, pero- por Dios. pero Un mire país la renunciar a su contradicción. soberanía de elección. No reelegir para darle para gusto que a quién. cuide a los Pero ciudadanos darle y nos gusto a quién. garanticen ¿Pero a nuestros quién? derechos. Para darle Pero gusto a a mí me quién. parece... ¿A qué comunidad? ¿Quién lo está pidiendo? ¿Qué país le va a interesar a quién elige procurar un país como Colombia? ¿Cómo así? Que hasta allá tengamos que llegar. Pues Yo a mí creo que me ese parece- argumento a no mí me tiene ninguna parece- fuerza. no, a mí me Acá hay tema, mira, acá hay un tema puntual, porque evidentemente los pronunciamientos que hizo, por ejemplo, con el tema del aborto, fueron muy puntuales. ¿Usted cree que eso generó un gran rechazo al tema de la reelección? ¿Que ese fue uno de los puntos más importantes? Santos, por ejemplo, una vez dijo que su hija no le permitiría que volvieran a penalizar el aborto. Y yo pienso que hace 2 meses, antes de septiembre 11, nadie veía ninguna luz de esperanza de que a Ordóñez no lo reeligieran hasta que 1.280 mujeres ganamos la tutela por derecho a la información y se empezó a hacer público la manera en que este tipo está interrumpiendo e entorpeciendo que se cumpla la sentencia. O sea que ahí hay un elemento clave. Claro, y además a mí me parece que esto es una cosa muy importante porque esto de entorpecer la sentencia además está cobrando vidas de mujeres y tiene unos efectos reales en los colombianos. Tiene unos efectos en los colombianos de a pie y en las mujeres de a pie. Y no solo en las mujeres, también está la población LGBTI que se siente perseguida por el procurador, todas las personas que están tratando de defender la dosis personal y todos los Pero eso lo todos está los definiendo la activistas Corte animalistas. Constitucional. La Corte Pero él no Constitucional cumple ya las trazó sentencias de la Corte Constitucional. ya tuvo que pedir, se tuvo que rectificar Y él sigue y ha mandando tenido que comunicados someterse de la a lo que ha planteado la Procuraduría Corte. de No, el procurador acató. Ya lo dijo. los datos de la octubre Corte. salió de la Pero Procuraduría mire, una comunicación oficial donde vuelven a decir que el misoprostol es peligroso, cuando en septiembre 11 le dice la Corte Constitucional que él tiene que admitir públicamente que el misoprostol está aprobado por la OMS, que es la Organización Mundial de ¿Y qué Salud. tal la petición que le hizo a los jueces para que enviaran los listados de las mujeres Eso es la que han Inquisición. acudido a la acción de tutela, frente a lo cual tuvo que intervenir Pero- el Consejo de la Judicatura para decir que esa solicitud era improcedente? Y Amada Rosa Pérez, que trabaja para él porque le dio un puesto después de que ella salió a hablar en contra del aborto frente al Congreso, a ella, que aceptó públicamente un aborto ilegal, a ella no la criminaliza ni la investiga. Él está persiguiendo a las mujeres que hacen ejercicio de su derecho de tutela. Tiene la palabra. Bueno, yo creo lo siguiente, yo creo que aquí hay una contradicción de ustedes, porque dicen, ¿por qué no recurrimos al presidente que interfiera no debidamente en las funciones del Senado para que haga un guiño en contra de Ordóñez? Eso no sería bueno, lo transparente, lo legítimo, es decir, que el Senado cumpla sus funciones. Ya los que tenían que ternar hicieron lo que tenían que hacer y ahorita le toca al Senado de la República cumplir con esa función. Que acierten, lo único que Pero no tenemos hay que uno- pedir. Pero venga, y luego dicen también que intervenga la comunidad internacional. No, yo creo que aquí los elementos, lo que ustedes están diciendo es legítimo y está bien que aquí en Colombia todos podamos expresar lo que sintamos y haya esa expresión libre. Pero no recurramos, pues, que es malo allí hacer acuerdos políticos, que es malo, pero de pronto si el presidente No, es que eso no interviene... son acuerdos No, es que eso no políticos. es un acuerdo político son que el pero si de presidente pronto- maniobras no, clientelistas, No, es que usted es está hablando, distinto. usted está hablando... clientelismo, Eso es ¿usted lo ve? distinto. Eso es El presidente clientelismo. es uno de los Porque es pocos que que si no usted estamos Bueno, si el haciendo presidente impecable. hace un guiño, Si ¿qué es usted- eso? Ojalá. Si el presidente hace un guiño, ¿qué es eso? Momentico, Pero es su estamos candidato, diciendo dirían cosas algunos, es su distintas. candidato. El presidente hace postula un una guiño, ¿qué hace? persona. Como estamos en un juego político, Es que el guiño ya ustedes lo lo han hizo. dicho, Es que un Con la guiño el no es- presidente de la República, les pregunto guiño que no es un ustedes juez. conocen más el tema, ¿tiene posibilidad de intervenir frente al Congreso en favor de uno de los candidatos? ¿Es conveniente? ¿No es conveniente? Porque hasta donde va mi memoria institucional, todos los presidentes lo han hecho. No es cierto que el Congreso haya tenido autonomía en el 99% de los casos para elegir ese tipo de funcionarios, por favor. El presidente de la República, luego de que el Congreso, senador Villalba, aprobó una reforma a la justicia en junio, se dio el lujo de hundir la reforma echándole la culpa a los congresistas. Y no tuvieron la dignidad de decir, la culpa nosotros. fue compartida con ustedes. Mire, Pero frente a los- Armando, el presidente ya hizo un guiño, alternar a una persona diferente. Él ya planteó cuál es su candidata, ya le dio un mensaje al Congreso.
Yo creo que eso es lo lógico. Pero hay quienes Por eso creen, cada uno terna. pero hay quienes creen El lo poder contrario. presidencial, claro que es importante en el Congreso, muy importante. De eso no hay ninguna duda. E interviene en muchas decisiones. Pero por referencia le digo, hay ciertas decisiones en que una vez el Congreso toma una posición, un partido, es prácticamente imposible. Sí, pero el para un presidente no debe cambiarlo. hacer- El presidente ya hizo el guiño. Pero el Yo creo presidente que no debe Senado hacer hace nada su más, tarea, nada no más. Pero se Va a hacer demoró su mucho, tarea. se demoró Ah, mucho bueno. poniendo su candidato. Bueno, lo estudió, está dentro de los términos. Creo que un Le mes es prendió un mes una vela al amplio de diablo campaña. Bueno. y otra al santo. Mire, frente a lo que usted está diciendo, dicen, la reelección viene de la mano de alianzas, compromisos, deudas que suponen hipotecar lo que puede ser su éxito en los próximos 4 años, añade Matiz. Acá hay un tema bien interesante. Me escriben muchísimo, nos están viendo, muchos televidentes que están viendo el programa y debatiendo también a través de las redes sociales. Amalia Salgado me pide que les pregunte a ustedes lo siguiente. Favor preguntar si este es el único procurador que ha nombrado conocidos y qué diferencia habría con los demás. No es el único procurador, pero hay una diferencia importante que es cierto, no es un monopolio de este procurador. Edgardo Maya lo hizo, pero aquí viene mi punto. La reelección de cualquier funcionario público es inconveniente de conformidad con el diseño institucional del 91. La reelección inmediata del presidente desquició esto y es lo que ha dado lugar a este tipo de discusiones. Entonces, los procuradores han nombrado familiares de los magistrados, les entregan las procuradurías regionales a los políticos, pero es que ahora lo está haciendo además con el ítem de hacerse reelegir, lo cual no existía antes. Pero no ha interferido esa capacidad para que cumpla con la ley. que siempre Ha hecho haya- intervenciones, ha sancionado. Pero por favor. No se ha hipotecado. Es ¿Cuántos una congresistas ha intervención, intervenido? ¿Cuántos ha sancionado? 20 ¿Cuántos congresistas. funcionarios? Sí, si a estuviera Medrano. hipotecado no hubiera hecho nada. El procurador En el tema tiene de la 20 corrupción, congresistas. el vamos, procurador en el tema de tiene la corrupción, derecho ¿ha a sido nombrar, hay efectivo cargos de libre combatiendo la nombramiento y corrupción? remoción, claro. No. Es una Lo de facultad Bogotá. que tiene cualquier El carrusel de funcionario. Bogotá, ¿quién fue el que lo enfrentó de una manera decidida con juicios cortos? Con Tiene- señalamientos tiene precisos, una claro que sí. telaraña que claro además que se sí. puede consultar en la silla vacía. Tiene una telaraña de puestos amañados que son de familiares de las personas que tienen que elegirlo y que tienen que votar por él. Eso sin contar con el miedo que ejerce con sus sanciones disciplinarias y tiene aterrorizado a todo el mundo. A mí no me parece que eso sea no ser corrupto. Y a propósito de Maya, que haya pasado antes que un procurador fuera corrupto, no quiere decir que tenga que seguir pasando. ¿Qué tipo de argumento es ese? ¿Pero qué es corrupción? ¿Nombrar a una persona? Perdóneme. No. Corrupción es Corrupción extraerle es recursos al corrupción Estado. nombrar a esa persona para hacerse reelegir. Exactamente. Él no lo está Eso es haciendo para corrupción. eso. No, lo está haciendo por porque le supuesto. parece... No, ¿por qué no cuestionan ustedes los que han nombrado a ver si son idóneos o no? Que es lo que debe cuidarse un funcionario cuando tiene la facultad discrecional de nombrar sus colaboradores. Tiene que hacerlo mirando que mejore el servicio, que al que reemplace sea con creces. Qué curioso que los altos funcionarios de la Procuraduría sean solamente los magistrados Sí. a través de sus familiares y los congresistas. Yo pregunto si un ciudadano de a pie que tenga todos los pergaminos académicos para llegar a alguno de esos cargos lo ha podido hacer. Es que la discusión es esa. Es que detrás de esos arreglos políticos y esos acuerdos institucionales, lo que hay es una justificación de que para llegar a un cargo público tiene que estar uno arrodillado frente al político de turno. ¿Qué dice eso? ¿Qué tal que yo fuera a un concurso y los jueces de ese concurso fueran el esposo de mi mamá y la esposa de mi tío? ¿Qué tipo de objetividad se puede tener ahí y qué tipo de jueces y qué tipo de elección se puede Ahí hacer les ahí? planteo lo siguiente, y la pregunta es, en el marco de lo que significa la Procuraduría, un órgano de control tan importante, ¿ustedes creen que se debería tener reelección o no debería tener reelección este cargo? Yo he creído en la reelección por una vez a todo nivel. Alcaldes, gobernadores, me parece que eso es una democracia que está abierta. Yo creo que a eso no hay que tenerle miedo porque eso juega en todo sentido. Me parece que esa no es una restricción. Yo creo que la democracia no se puede restringir. Los funcionarios siempre la he defendido, claro que siempre la he defendido así. Tengo que hacer la última pausa y volvemos con esa pregunta. Si hay o no, se debería de pensar en reestructurar esa figura y si debería tener reelección la Procuraduría. Ya regresamos aquí en 360 grados para seguir debatiendo y analizando lo que significa ya la terna, que por fin hay una terna para elegir el procurador en Colombia. No se vayan, ya volvemos. A
Alejandro Ordóñez Maldonado es oriundo de Bucaramanga, lugar en el que adelantó sus estudios de Derecho y realizó su especialización en Derecho Administrativo. En el periodo 1986-1989 se desempeñó como concejal de su ciudad natal por el Partido Conservador. Fue conjuez, magistrado y presidente del Tribunal Administrativo de Santander. En el año 2000 ingresó al Consejo de Estado, llegando a ser presidente de esa corporación en 2004, tras haber sido presidente de la seccional segunda. En 2008 fue ternado por el Consejo de Estado para ser Procurador General de la Nación, saliendo victorioso con una masiva votación a su favor en el Congreso de la República. Ahora el actual procurador aspira a su reelección en medio de críticas de algunos sectores, especialmente por su posición religiosa, y apoyado por otros que han resaltado su decidida lucha contra la corrupción. Regresamos a 360. Oscar Iván alcanzó a contestar lo que significaba el tema de si debería o no pensarse en la reelección. Él dice que sí en la Procuraduría. ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que sí. Yo creo que hay que cambiar algunas cosas. Por ejemplo, que a los senadores no los investigue la Procuraduría. Creo que hay que pensar que debe ser otra... A él no lo pueden elegir las personas sobre las que tiene poder disciplinario. Pero sí es bueno, la reelección por una vez, estoy de acuerdo con el doctor Zuluaga. Para todos. Usted que fue gobernador sabe lo importante. Todos, y por una sola vez nada más. ¿Una sola vez? Una sola vez. Una vez es ya suficiente. A él no lo pueden elegir las personas sobre las que él tiene poder disciplinario, porque eso no es una decisión libre, porque hay un poder que él ejerce sobre ellos. Eso no se ve bien. No solo no se ve bien, sino que no es una elección libre. La Constitución del 91 es una constitución antirreeleccionista. Por algún olvido y también por la premura del tiempo, faltaron algunos parágrafos diciendo prohíbese la reelección de estos funcionarios. Claves los parágrafos. Pero, digamos, por ejemplo, los magistrados de las altas cortes no pueden reelegirse. El presidente porque no van se podía 8 años. reelegir. Porque van 8 ¿cierto? años. Pero entregar la posibilidad de que el procurador se reelija, cuando lo elige el órgano al que él controla, es disparar las alertas sobre la posibilidad de mayor corrupción política. Mire, yo creo que hay que hacer algunos ajustes y obviamente la estructura no estaba para la reelección. La última movimiento constitucional fue en el 91 y ahí no se previó cuando aparece la reelección presidencial, ahí aparece un desajuste en los pesos y contrapesos. Yo creo que allí tenemos que buscar cómo mejoramos. Pero quiero decirle algo sobre la reelección en el caso del procurador Ordóñez. Hombre, da muestras de garantía absoluta que a pesar de que el Senado lo elige y lo reelige, pues es el que tiene esa función, lleva 20 congresistas sancionados y acaba de destituir hace 15 días el último. No, pues que, se lo pregunto usted como estando usted como senador. Porque tiene actuaciones. Esas decisiones ¿usted considera que son en este momento contraproducentes frente a su reelección? O sea, ¿pueden generar un malestar real en el Congreso o todo lo contrario? Eso está ya... Claro que en el Congreso, como en cualquier corporación de unidad de cuerpo, en el momento todo el mundo se siente, se siembra, pero luego reflexionan y dicen, bueno, de todas maneras tenemos un procurador que todos los congresistas que tienen investigaciones en curso, por ejemplo, por el manejo de los bienes de la Dirección Nacional de Estupefacientes, van a votar por la reelección del señor procurador. Para que eso no avance. No están investigados, no pueden, tienen que declararse impedidos. Vamos a ver. No pueden. Se van a declarar impedidos. Él hace eso con una mano y con la otra mano. El problema de ellos está en la Corte Suprema, si los tiene investigado el procurador, pues tendrá que declararse impedidos. Él hace esto con una mano y con la otra mano intimida a los funcionarios del Ministerio de Salud y a los funcionarios de la Superintendencia. Ninguno, y los tiene absolutamente incapacitados para hacer nada. Es un buen punto, senador. Tiene que haber una votación nominal y pública. Y tiene que manifestar conflictos de interés cuando haya, porque en este momento hay 14 senadores investigados por el procurador. Deberían declararse impedidos. No, lo tienen que hacer. Hay otra figura y es lo siguiente, porque hay propuestas de todo tipo. La figura del voto en blanco. Han dicho, votar en blanco. ¿Usted cree que eso funcione? ¿O que eso se dé? ¿Que el Congreso vote en blanco? No. Yo creo que el Congreso y en Colombia toma partido. El senador toma decisiones, no creo que vote en blanco. A mí me parece que si María Mercedes López resulta ser una buena candidata y muestra un buen desempeño en esta elección, deberían votar por ella. Y me parece que eso sería lo más efectivo. No sé si existe el voto en blanco, ¿es a favor o en contra? Ahora, aquí vamos a ver. ¿Por qué el voto? Usted no votaría en blanco.
Legalmente, ¿cómo funcionaría eso? Usted tiene uno de los 3 nombres, ¿vota o puede votar en blanco? No, yo creo que puede votar en blanco. Bueno, yo creo que no. O cuando está, sí o no, allí está en la Hay pantalla, 3 nombres. ¿sí o no? Miren, nos quedan exactamente 2 minutos y medio y quiero aprovecharlos para sus conclusiones, predicciones. Igual el tema está todavía lejano, faltan un mes. ¿Cuáles son sus conclusiones, senador, frente a este tema? No, yo creo que el Senado va a cumplir con su función constitucional de elegir procurador para el próximo cuatrenio y creo que lo va a hacer por el actual procurador. Yo creo que allí valoran mucho lo que ha hecho el procurador, siendo un baluarte, siendo un faro moral en la lucha contra la corrupción. Y personalmente lo digo, a mí me seduce eso y me sedujo desde hace rato. Yo lo he visto actuando y lo veo en algo que es importante, que es garantía de imparcialidad política. Mire usted, es que ha tocado intocables. A él lo impulsó mucho, creo, o le facilitó como la primera elección el gobierno del presidente Uribe. Y los primeros que sancionó fue funcionarios de ese gobierno. Ahí está esa posición. Sí. Vamos a seguir ampliando el debate. Armando, sus conclusiones en 30, 40 segundos. ¿Cómo le parece que cuando conceptuó sobre si la segunda reelección tenía vicios de procedimiento no encontró ninguno y la Corte Constitucional encontró como 20? Entonces, bueno, yo diría que en este momento, sin duda, será reelegido el procurador actual. Pero faltan 30 días. Y si la candidata del presidente de la República se sintoniza con la opinión pública, puede producir una sorpresa. Catalina, conclusiones. A mí me parece que Colombia es un país donde suceden cosas inesperadas y por más que todo el mundo mucha gente esté convencida de que van a reelegir Ordóñez, puede pasar cualquier cosa. No hay que perder las esperanzas porque eso es perder por W y es lo último que uno debe hacer. Y si queda reelegido, creo que debe haber una unión de la ciudadanía para recuperar la Procuraduría para que sí proteja nuestros derechos. Que también nomine al señor Orlando Sánchez Suárez Gallo, que también está ahí, nadie le ha dado crédito. ¿Cuáles son sus conclusiones, Oscar Iván, en 40 segundos? El procurador ha tenido actuaciones que le dan argumentos para aspirar a la reelección, tiene respaldo y creo que el Senado lo va a elegir sin ninguna duda. Me parece que ese es un hecho real y hay argumentos que así lo... Las posiciones siguen abiertas y el debate sigue abierto. Oscar Iván Zuluaga, gracias por aceptar la invitación. Gracias por el espacio. Catalina Ruiz Navarro, gracias por aceptar Muchas la invitación. gracias a ti. Armando Novoa, gracias siempre por venir. Y senador, gracias por aceptar la invitación. Ay, María, muchas gracias a usted, esta es una oportunidad enorme. Bueno, y ustedes tenemos una cita mañana aquí en Cable Noticias, 7:30 p.m. en 360 grados para seguir debatiendo la agenda política de Colombia y del mundo con los mejores invitados y todas las posiciones sobre la mesa. Hasta una próxima oportunidad.